La cátedra económica en el rumbo de la tarde con el doctor Antonio Siriaco Cruz, próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, bueno, siempre un crecimiento económico que se perfila hasta posiblemente de 2 dígitos. No, mira, tú sabes que eso se espera por la expansión que está teniendo la economía norteamericana. Hay un dato muy interesante que por cada 1% en que crece la economía norteamericana, esta crece 1.5. Por lo tanto, si tú observas la economía dominicana norteamericana que va a crecer 6.5, multiplica eso por 1.5, te va a dar un crecimiento casi cercano a un 10%. Yo pienso que el tema del crecimiento no debe ser la preocupación. Yo pienso inflación. Que hay 2 temas que el gobierno tiene que tenerlo muy presente en este proceso de recuperación, que es el tema de la inflación, aunque algunos precios están cediendo. Sin embargo, el precio del petróleo en el día de hoy tuvo un incremento y ha llegado a los $75 el barril. Preocupantes. Y eso debe preocupar porque obviamente que hay una situación ahí con el precio de los combustibles. Que el gobierno está asumiendo evidentemente esa salsa. Y en segundo lugar, creo que hay un tema también que el gobierno tiene que ver con mucho detenimiento, que es el tema del empleo. Por ejemplo, el Banco Central dio su rueda de prensa, incluso una rueda de prensa inusual, adelantada, precisamente para anunciar que la economía dominicana sigue con un crecimiento robusto. Posiblemente el Banco Central incluso habló de una proyección de casi un 8% y puede ser incluso un crecimiento mayor. Sin embargo, el tema del empleo, ayer salió los indicadores del mercado de trabajo y todavía hay alrededor de 200,000 empleos que no se han podido recuperar. Por ejemplo, cuando uno compara la desocupación de enero-marzo del año 2020, que en ese momento era 194,000 desocupados, enero-marzo del 2021, que salió obviamente ayer, son 400,000 personas que están desocupadas. Sin embargo, dice la vicepresidenta ejecutiva. Y la tasa de desempleo abierta, que es la que se mide, pasó de 6% a un 8%. Dice la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria, Circe Almanzar, que el nivel de pérdida de puestos de trabajo está entre 85 a 100,000 puestos de trabajo. Bueno, hay que ver, porque también hay los datos de la seguridad social, que son fuentes administrativas. Hay que sí, no incorpora, obviamente, otras informaciones. La mayoría de las MIPYMES. No, y además los informales. Sí, que no están en la Entonces el Banco Central hace una encuesta muy amplia donde no solamente incluye los formales, sino también los informales. Entonces yo digo esto porque hay que agilizar todos los procesos que tiene el gobierno de infraestructura, incrementar el gasto de capital, incluso y hacer reformas, obviamente. Quizás este no sea el año de hacer la reforma, pero también hoy salió un comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional aquí lo tengo sobre el artículo 4 de la Carta Constitutiva, y entonces, claro, no es el documento completo, pero aquí lo tengo, sí. Dice, mira, el proceso de vacunación va muy bien, ha dado buenos resultados, ha impactado todo el proceso de reapertura de la economía, pero hay que hacer reformas estructurales. Y habla incluso de revisión de las exenciones fiscales y mejorar otras, hacer reformas para hacer que los mercados sean más competitivos. Mira, ese informe, sí. En ese sentido, sí. Para reforzar lo que tú dices, que el balance de la cuenta corriente seguirá estando financiado más que en su totalidad por el IED, que es inversión extranjera directa, Así la inversión extranjera. Fíjate, claro. Los riesgos están balanceados, reflejando en gran medida
el brote del coronavirus, mientras que el ritmo de vacunación, un ritmo de vacunación más lento de lo previsto o una pandemia más prolongada, podría frenar el crecimiento. Una contención global más rápida podría tener efectos positivos, pero otros riesgos importantes son el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y los fenómenos meteorológicos. Exactamente. Sí. Pone una no, te hace un balance de riesgo, claro, y te dice, mira, vamos bien, pero ojo, porque el mismo proceso del manejo de el tema del coronavirus y todo el tema de la vacuna, todo eso puede establecer procesos de avance, pero también procesos de retrocesos, y eso tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora, en el tema de la inflación, que yo creo que también esto puede ser una lección importante. Mira, la inflación, si bien es cierto que ha habido efectos externos de la inflación internacional, que es una inflación importada, los precios de los commodities, el precio del petróleo, pero también llama la atención por qué la inflación en la República Dominicana tiene un impacto muy alto con respecto a países con características muy parecidas a la República Dominicana. Por ejemplo, cuando uno se pone a ver, bueno, al margen de otras economías, que hay problemas mucho más estructurales, el caso de Venezuela o el caso, por ejemplo, de Argentina, pero las economías de Centroamérica, que son muy parecidas, de estructura, que tienen mercados de destino, está muy por debajo. Está muy por debajo. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? Y yo creo que eso no tiene que llamar a la reflexión, porque los mercados internos son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros muchos mercados que no permiten que cuando hay precios bajos, esos precios se expandan y lleguen realmente a la gente. O al revés, que cuando hay precios altos, contribuyen precisamente a mantener los precios altos. Y eso depende mucho de las estructuras oligopólicas que hay en muchos mercados. Y la voracidad. Ahí voy. Entonces, todo eso pienso yo que debe ser parte del análisis en este proceso de consulta que abrió el presidente de la República, de sectores para que le den ideas de cómo combatir el tema, por ejemplo, de los incrementos de precios. Hay una mesa abierta, se han hecho propuestas, pero eso es un elemento muy importante que tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Industria y Comercio tienen que tomar en consideración, porque eso es lo que no permite precisamente que la República Dominicana se aproveche cuando hay precios muy bajitos internacionales o se ve muy afectada cuando los precios son muy altos. De manera que yo quería hacer ese señalamiento, pero es obvio que hay un proceso acelerado de reactivación de la economía. Yo pienso que esto, vuelvo y lo reitero, como lo he dicho en otras ocasiones, esta economía ha tenido un golpe de suerte y posiblemente este golpe de suerte siga porque el Congreso norteamericano la semana pasada llegó a un acuerdo donde se le va a aprobar, o se lo aprobó al presidente Biden, creo que 1.9 billones de dólares para un plan grande nacional de infraestructura en los Estados Unidos. Eso va a acelerar aún más ese crecimiento en los Estados Unidos. Eso va a tener un impacto positivo en las economías que están alrededor de ese ciclo económico, como es el caso de México, el caso de las economías centroamericanas, el caso de la economía dominicana. Entonces, yo creo que también eso es un elemento que hay que tomar en cuenta y claro, le va a permitir, es una variable, sí. Y además, Rudy, le va a permitir al gobierno también mejorar sus finanzas públicas. Yo creo que eso en cierta manera le va a dar un margen para que pueda prolongar todo el proceso de reforma que puedas hacer, y también va a mejorar aún más el tema de la recuperación. Fíjate que ya la economía... El perfil es bueno en este momento. Claro, claro. Hay que ver. Pero no quedemos solamente con el tema del crecimiento. No, claro. Porque algunas veces nos metemos en esa burbuja, y entonces pensamos que todo va bien, que se resolvió, y no es verdad. Porque
el crecimiento, Rudy, hay que verlo en términos de la inclusividad del crecimiento. Lo que yo te decía, pues, recuerda, sí, claro. Antes yo Sí, cada vez que hablábamos del crecimiento decía, y la gente, claro. redunda eso Claro, en claro. No, yo voy al colmado, porque es lo importante al final de cuentas. Sí, así es. Sí, la economía macro está creciendo, es sólida, tiene una fortaleza hacia el futuro, y de hecho, esa fortaleza fue lo que nos ayudó a soportar en cierto modo la crisis económica por la pandemia. Claro. En cierto modo, y lo reconocen los organismos internacionales. Así es. Sin embargo, ¿en qué se refleja cotidianamente? Es lo que la gente... bueno, puede crecer, pero si yo no puedo comprar más. Y ¿tú me entiendes? Al contrario, menos. No, y qué bueno, porque tú siempre haces esa pregunta y es muy normal, porque la gente, tú estás interpretando a la gente común y corriente. Lo que la gente piensa. Y yo siempre, reflexionando sobre eso, le decía a un amigo, mira, hay dos variables que tú tienes que verla acompañada del crecimiento, que son los salarios y que es el empleo. Claro. Porque la gente de abajo dice, bueno, eso me va a mejorar a mí en mi bolsillo. Yo voy a comprar más en el supermercado. Bueno, si es así, no hay problema. Pero también que siga creciendo, ¿verdad? O si no, que yo puedo conseguir un empleo. Porque estamos viendo que hay gente nueva que entra en el mercado de trabajo. Claro. Que a ellos les interesa. El que sale de la universidad o que está terminando la universidad, ¿qué es lo primero que pregunta? ¿A dónde voy a trabajar? ¿A dónde voy a trabajar? Hay un trabajito por ahí. Y ya está pensando, cuando está en el 7º o 8º semestre, ¿dónde va a trabajar? Entonces, si la economía no está en condiciones de absorber esa fuerza de trabajo que se incorpora por primera vez al mercado de trabajo, entonces la gente ve esa perspectiva muy lejana. Entonces dice, bueno, tú me estás hablando a mí de una cifra que es muy vacía. Un crecimiento económico de un 8 o de un 9, pero entonces sí el empleo. Y el que está trabajando, lo más probable, dice, pero yo quiero que ese crecimiento se refleje en mejor salario. En un 15%. En un 15% adicional. Entonces, todo eso yo creo que hay que tomarlo en consideración. Alguien le hizo una pregunta al gobernador del Banco Central en su rueda de prensa, en su última. ¿Y qué pasa con, usted está de acuerdo con el incremento de salario? Bueno, hay que ver y negociar. Claro, reconociendo que hay situaciones donde hay pequeñas empresas que no le ha ido bien, se están recuperando y hay trabajadores que están también desempleados. Entonces, pero de todas maneras, siempre hay que vincular el crecimiento de la economía con esas dos variables, con salario y con empleo. Necesariamente, porque si no la gente no compra la realidad que puede significar en macro para la economía y para el país y para la sociedad. Incluso el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, el profesor Miguel Seara, había dicho en ocasiones anteriores, y lo reitera, que es un factor importante el incremento salarial para poder enfrentar la crisis. Y yo pienso que es correcto, pero el incremento de salario, obviamente también tú no lo puedes hacer de forma desproporcionada. Claro, porque hay que reconocer una situación. Yo pienso que en estos momentos hay que tener una moderación salarial. Y eso también tiene que tomar en consideración sectores que no le ha ido bien y otros que le ha ido bien. Por lo tanto, tú puedes decir, mira, y dar luz verde a aquellos sectores que han tenido ganancias extraordinarias, que eso obviamente todo el mundo lo sabe, y esos sectores pueden iniciar un proceso de mejoría salarial. Y así de manera paulatina en ese sentido. Y eso le haría bien a la economía, le haría bien a un proceso de expansión, porque el consumo se incrementa y eso mejora, obviamente, impulsa el Producto Interno Bruto y el crecimiento de la economía. Entonces, yo creo que siempre hago ese énfasis con respecto al crecimiento. ¿Qué tan inclusivo es el crecimiento? ¿Cómo se comporta la variable salario? ¿Cómo se comporta la variable empleo? Y eso, obviamente, es lo que la gente al fin de cuentas siente. Porque yo creo que nosotros los economistas no podemos tampoco estar dando cifras y hablando de datos muchas veces que la gente no entienda. Eso hay que traducirlo, ¿no?, a la realidad concreta, como se dice, y que la gente lo perciba, cómo se percibe el crecimiento de la economía. De todas maneras, yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante. Creo que el tema de la vacunación es un tema que hay que seguirlo profundizando, insistiendo en la población dominicana,
para que se vacune. Yo creo que ahí está la clave, al margen de todo eso que se dice, que la tercera vacuna, que tal cosa. Al margen de todo eso hay que vacunarse. Y el que no esté vacunado, es la única arma que tenemos. Es la única, el arma más, hasta ahora, más segura para combatir el coronavirus, precisamente y retornar a una normalidad, aparente, a una normalidad que relativa, pero diferente a lo que hemos vivido durante años y medio casi, ¿no? Claro, porque hay muchas cosas que se quedan, ¿verdad? Hay cosas que la gente tiene que ir poco a poco acostumbrándose. Muchas veces todavía el tema de la mascarilla, todavía el tema del abrazo, todavía el tema de darle una mano, como que uno se cohíbe y entonces uno, y hasta le da cierto nivel de vergüenza, porque incluso dentro de los mismos familiares. Pero todo eso es fruto de esta situación que ha generado. Entonces, en la medida que esto avance, esto genera un proceso de una apertura plena de las actividades económicas. Doctor, se nos está terminando el tiempo y usted sabe que a mí me apasiona el tema de la tasa cambiaria, ¿no? ¿Se va a mantener así por mucho tiempo? Yo estoy sorprendido. ¿Cuántos meses tenemos ya con una estabilidad? No, tenemos desde el principio de año. 57.70 en la banca comercial. Y ha habido una apreciación de alrededor de 2.2% en la tasa de cambio. Yo creo que en la medida que la economía se vaya reactivando, en esa medida el tipo de cambio se va a mover un poco. Obviamente que no se va a mantener así. Pero hay un elemento que hay que tomar en consideración. En la medida que las remesas sigan manteniéndose altas, en esa medida le da mayor tranquilidad y fluidez al mercado cambiario. ¿Le conviene a la economía dominicana esa estabilidad cambiaria? No, yo pienso que hay sectores que no. Pero a los exportadores les está yendo bien al margen de todo. Sí. Principalmente. Oye, aquí el sector zona franca le está yendo muy bien. Y algunos importadores entonces yo pienso que se está en una situación donde es un punto de ganar. Yo me preguntaba ayer cómo la construcción es en este momento el renglón de mayor crecimiento económico en el país. Sin embargo, los precios de los materiales de construcción se han disparado considerablemente. No, lo que sucede es que hay muchos insumos importados, muchos insumos y materia prima que se utiliza en la producción incluso de bienes que se utilizan en el sector construcción, que se han incrementado. El caso, por ejemplo, de los insumos que se utilizan para el cemento. Sí, pero eso le digo, sin embargo... El acero, por ejemplo. Sin embargo, el mayor crecimiento de la economía está en el área de la construcción. No, porque las inversiones que están haciendo allí son de dominicanos que están recibiendo... están recibiendo sentado en su casa, ¿verdad? Y todo eso son ganancias extraordinarias. Entonces, cuando tú tienes ganancias extraordinarias, más allá de cuando tú cubres todas tus necesidades, los precios te pueden incrementar y no hay problema. Es una inversión que tú estás haciendo. Y es así, te lo... Señor Malo, ni siquiera por la cátedra que tú al final te quiso poner la pelota para aquí. Pero es así. Entonces, hay gente aquí hay familias que están recibiendo $2.800. Yo conozco personas que están recibiendo $2.800 y dicen, ¿qué voy a hacer? Me dicen, profesor Siriaco, ¿qué voy a hacer? Bueno, inviértelo, cómprate un apartamento, y se han comprado apartamentos, Georgie, porque tienen sus necesidades satisfechas, una inversión. Sí. Bien. Doctor, muchas gracias. Como siempre. Ya ustedes saben. Un gran placer. Para el sancocho del fin de semana. Sí, es cierto. Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado hasta este momento. Despedimos al doctor Antonio Siriaco Cruz, quien es el próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que nadie se equivoque. Hasta mañana, amigos. No nos cambie. Mantenga la sintonía. A continuación,
No se diga más.